Con el impacto de la pandemia como un oscuro protagonista, el analista financiero Luis Veras nos hace un recuento del acontecer económico en este año 2020. Bienvenido, Luis, qué bueno tenerte con nosotros. Buenas tardes, Miralba, Cindy, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Luis, este año 2020 será recordado durante mucho tiempo como un año económicamente crítico. Definitivamente, como sabemos, la pandemia ha impactado a nivel global la actividad económica y esto ha tenido su incidencia en la mayoría de las actividades, por supuesto que son las que conducen en la economía a nivel global. No obstante, más que, por supuesto, hemos visto una contracción bastante fuerte a nivel global, pero más que contracción, pienso que lo que ha estado preocupando y que todavía preocupa para el año siguiente es el tema de la incertidumbre. Y cuando digo incertidumbre es que la dificultad para pronosticar, el verdadero movimiento que habrá y cuáles son los factores o las actividades comerciales que recibirán un mayor impacto, por un lado algunas positivas y otras negativas. Recordemos que parte del problema de la pandemia no es solamente la contracción económica, sino más bien la modificación del tejido económico, es decir, el cambio de la proporción que tiene, que incide cada actividad económica en el tejido económico. Entonces, eso modifica las mismas actividades humanas y la manera en que fluye el dinero. Por ejemplo, podemos citar el caso de las remesas aquí en República Dominicana, puesto que hemos visto, de hecho, un incremento de las remesas en nuestro país, un incremento de cerca de un Así 14.3%, es. 14.3% por encima de lo que hubo el año pasado, en el 2019. Y bueno, esto tiene que ver por la misma pandemia. Recordemos que en los Estados Unidos hubo una serie de medidas en las cuales les asignaban unas mensualidades a los contribuyentes estadounidenses. Y recordemos que la diáspora dominicana es muy, digamos, solidaria con sus familias acá en Dominicana, y entonces aprovecharon esos, digamos, ingresos adicionales, o mejor dicho, esos ingresos para subvencionar la falta de empleo o la pérdida de empleo, que en muchos casos resultaba que con las ayudas recibían más que lo que ganaban originalmente. Entonces, eso se manifestó saludablemente en las remesas, y eso en parte ha sido uno de los factores que nos ha ayudado a subvencionar la entrada de divisas. Recordemos que en el caso nuestro, la entrada de divisas se ha visto muy afectada por la caída del turismo. El turismo. Exactamente. El turismo, por supuesto, es nuestra principal fuente, digamos, de generación de dólares, y entonces esta es una fuente que se ha visto afectada, y no solamente que se ha visto afectada, sino que, como decía al principio, es difícil pronosticar cuándo realmente tendremos una reactivación, y no solamente cuándo la tendremos, sino de qué manera los ciudadanos de todo el mundo utilizarán digamos, sus dineros y sus capitales para consumirlo, y de qué manera entonces eso incide. Por ejemplo, vemos que el pronóstico turístico para el 2021 en los Estados Unidos es un incremento de cerca de un 20% del turismo interno, o sea, interno dentro de los Estados Unidos, lo cual supone entonces una caída o una expectativa de menores viajes al extranjero, y entonces eso se reflejaría en nuestro flujo de turistas norteamericanos, a pesar de que haya eventualmente ya una recuperación, o más bien una apertura total en el ámbito, digamos, internacional.
Aún así, vemos que por lo menos en la parte más positiva, o yo diría mejor dicho, menos negativa, es el hecho de que la mayoría de los pronósticos que hubo a principios de año, o mejor dicho, a principios de pandemia, con relación a la economía global, en la práctica ha sido ligeramente mejor de lo esperado. Por ejemplo, podemos citar el caso de la Unión Europea, que desde un inicio habían pronosticado una contracción para el 2020 de un 8%. Sin embargo, la última lectura habla de un 7%, o sea, una diferencia de un 1%, que quizás no suena mucho, pero para el tamaño de la economía europea realmente es un monto significativo. Podemos citar también el caso del desempleo en los Estados Unidos. El desempleo en los Estados Unidos llegó a alcanzar, bueno, primero recordemos, empezamos el año en los Estados Unidos con la tasa de desempleo más baja, o una de las más bajas de la historia, alrededor de un 3% de desempleo. Sin embargo, esto se disparó y alcanzó un 14, casi un 15% en los primeros meses de la pandemia. Desde entonces ha ido reduciéndose y se está situando actualmente en un 6.7%, que es relativamente más es mejor que el 8% que se pronosticaba para final del año. Similarmente ocurre con la misma economía dominicana, que se llegó a pronosticar una caída de hasta un 8%. Sin embargo, se pronostica que podríamos estar cerrando con una caída de un 3 a un 4%. O sea que desde el punto de vista, por lo menos lo ocurrido este año ha sido relativamente positivo. Ahora bien, lo que hay que ver es qué tan rápido podemos recuperarlo, porque aunque estos números, cuando lo vemos en valores totales, vemos que sus caídas quizás no sean tan fuertes. Si nos vamos al detalle, nos empezamos a dar cuenta que lo que ha ocurrido es que hay ciertas industrias, ciertos sectores que han crecido bastante. Podemos citar el sector tecnología, sector telecomunicaciones, sector salud. Son sectores que han crecido fuertemente. En algunos subsectores han crecido hasta el 30%. Por ejemplo, los servicios virtuales, los servicios de almacenamiento virtual en los Estados Unidos, o más bien en Norteamérica, las empresas que están listadas en las bolsas norteamericanas, han tenido un incremento de un 33% en su actividad. Un 33%. Sin embargo, si nos vamos a la industria de bares y restaurantes, es algo que ha caído en algunos estados de los Estados Unidos, ha caído en más de un 50%. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Esto resulta que van a haber grupos que están afiliados a ciertas industrias que se han visto muy beneficiados, otros grupos que se han visto muy perjudicados. Entonces, esta caída que hemos visto de 7, 8%, no refleja realmente quizás la individualidad de las personas, sino que si nos vamos al detalle, vamos a ver muchas personas o un grupo de personas y de empresas que han tenido un incremento extraordinario, y entonces hemos visto otro grupo que ha tenido caídas fuertes, en muchos casos que han quebrado, que no vislumbran el retorno de sus empresas, aun cuando eventualmente ya nos estamos quizás acercando un poco a un estado de menos, digamos, de menos preocupación desde el punto de vista de salud, debido a que ya estamos empezando a tener disponibles las vacunas que podrían estarnos acercando a una normalidad. Algunos pronostican que en un periodo de 6 a 9 meses.